noches a todos, que el Señor les bendiga. Hoy nos atrae un tema poderoso, un tema precioso, y creo que es un tema muy desafiante también, ¿no? Como líderes, como hijos de Dios. Las instrucciones en la palabra de Dios nos llaman a ser mayordomos, ¿no? Y buenos mayordomos, fieles mayordomos. El Señor nos llama a que seamos fieles, y ese es un llamado a ser como Él. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. La humanidad, sin embargo, en la debilidad de nuestra carne, somos muy propensos a vacilar, a cambiar, somos inestables y muchas veces somos desleales con Dios. Pero la fidelidad es un fruto que Dios obra a través de nuestras vidas mientras caminamos en el Espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El Señor me llevaba a las características, ¿no? ¿Qué es ser un buen mayordomo? ¿Qué es ser un mayordomo dentro del reino de Dios, ¿no? Y en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 1 y 2, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué reto, ¿no? Porque la palabra de Dios que nos está retando a ser administradores, pero ser fiel ante el Señor. Yo buscaba el concepto, ¿no? La palabra mayordomo. Y en mi búsqueda encontré que esta palabra viene del término griego oikonomos, que es una palabra compuesta de dos términos, que oiko significa casa y nomos significa ley, entonces esto es ley de la casa, ¿no? En el griego dice que se usó este término, esta palabra, para referirse al esclavo que tenía la responsabilidad de administrar los bienes de su señor. Pero el apóstol Pablo usa este término para referirse a los cristianos y hacernos ver que somos llamados por Dios para que sirvamos con fidelidad en los diferentes ministerios que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Como líderes, como pastores, tenemos esos ministerios, ¿no? Bajo nuestros ojos y esa gran responsabilidad de poder llevar a cabo estos ministerios. Algunos principios que tienen que ver con ser un buen mayordomo, por ejemplo, es reconocer que todo lo que está bajo su poder pertenece al Señor. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre, como así el alma del Hijo es mía. Y en el Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos, casa de estima al fruto del vientre, cosa de estima al fruto del vientre. ¿Qué es lo que está bajo el poder de Dios? Y lo primero que el Señor me llevaba a analizar es la familia, ¿no? La familia está bajo nuestro cuidado, pero esa familia nos la ha puesto el Señor. Dios nos ha dado la familia. Y así lo enseñó Job. Cuando él perdió a sus hijos, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Pero la familia es un regalo que el Señor nos ha dado y que Él también nos pedirá cuenta, ¿no? En un momento de cómo hemos cuidado la familia, de cómo nos hemos presentado y cómo hemos guiado a nuestra familia, cómo la hemos formado para que fuera una familia temerosa de Dios. Y esto nos reta como, no tan solo como líderes, como pastores, sino como padres mismos, ¿no? Como jefes de hogar, como madres, como padres. Y me llevaba a mí a reflexionar. Muchas veces nosotros discordamos con nuestros hijos cuando son adolescentes, cuando crecen, pero el Señor nos dio esta familia. Y qué maravilloso es que podamos encomendarla en el Señor, cuidarla, formarla, para que sea una familia temerosa de Dios. Eso es una de las características del buen mayordomo y de lo que un día el Señor nos pedirá el cuenta, ¿no? De cómo cuidamos, de cómo guiamos, de cómo fuimos fieles mayordomos en administrar nuestra familia. Otra de las características es en nuestras posesiones. Y yo voy a dar un versículo porque todo está en la palabra de Dios, todo nos lleva a la palabra de Dios, ¿no? Dice en Ageo capítulo 2, versículo 8: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Entonces, ¿de quién son nuestras posesiones? Todo lo que Dios nos ha dado son del Señor. Nosotros debemos ser administradores de lo que manejamos, de lo que el Señor nos permite disfrutar. En Deuteronomio 8:18 dice: Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres.
nuestro trabajo, nuestras ganancias, nuestras posesiones, todo son permitidos por Dios. Todo lo que en esta vida llegamos a tener lo hemos recibido de parte de Dios. En Santiago 1:17 la Biblia nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, es de parte de Dios. ¿Cómo estamos administrando esto? Otra de las características y que el Señor nos llama a poder eh, administrar bien es el tiempo, la vida. Hay cosas en la vida que se pueden recuperar, pero el tiempo perdido jamás se recupera. Y a veces perdemos tanto tiempo en cosas efímeras. Esto me llevaba mucho a examinarme, ¿no? A mí misma, es decir, yo justo este tiempo estaba orando mucho al Señor y pidiéndole más tiempo. Necesito más tiempo para organizar, para llevar, para desenvolvernos, ¿no? Y cuando entra como un límite de tiempo donde dices, uy, no llego a más, no llego a más. Y hubo un tiempo que le decía al Señor, Señor, ayúdame a organizarme el tiempo, a definirme el tiempo para poder realmente organizarlo bien. Y preparando este tema, el Señor trataba en mí con esto, ¿no? Y cuántas veces, sin darnos cuenta, perdemos tiempo. Nuestra mejor inversión del tiempo es, dice la palabra, que es cuando servimos al Señor. Pero a veces desperdiciamos tiempo en cosas minúsculas, en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tienen valor. Y una de esas distracciones muchas veces es la televisión, ahora las redes sociales, ¿no? Más que la televisión, yo en casa no soy mucho de mirar televisión. Eh, pero ¿cuánto tiempo nos roba las redes sociales, la televisión? Sobre todo creo que hoy estamos invadidos por lo que son los aparatos electrónicos y los dispositivos y esto nos lleva tanto tiempo. Si bien no vemos una película en la tele, pero estamos con el móvil o estamos con la tablet o con el aparato electrónico enfocados y perdiendo tiempo. Examinaba algunos programas de televisión que realmente no tienen ninguna base, no tienen calidad y lamentablemente la televisión hoy nos desenfoca de todo, ¿no? Porque los espacios televisivos están llenos de sensualidad, llenos de violencia. Todo lo contrario a lo que nos habla el Señor, ¿no? Eh, ¿Cuánto ganaríamos si todo ese tiempo que a veces dedicamos lo pudiéramos invertir en oración, en la lectura de la palabra, en formarnos, en crecer más en Dios? O tal vez en visitar a aquellos que no conocen, compartir la palabra de Dios al que necesita el consuelo y la salvación, ¿no? Todo esto es para examinarnos, creo, nosotros mismos. ¿Dónde estamos invirtiendo más tiempo? ¿Dónde estamos llevando nuestra mirada o cómo estamos administrando? Cada uno de nosotros somos mayordomos en nuestras iglesias, en nuestras casas, con nuestras familias. Otra de las características es cómo manejamos nuestras habilidades, nuestros talentos. La Biblia dice que Dios nos ha dado a todos habilidades naturales y lo ha hecho para que, en primer lugar, las ocupemos para servirle a Él. Pero realmente estamos sirviendo al Señor con nuestras habilidades. Hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan que Dios ha enriquecido y ha premiado a los creyentes dándole dones por medio de su Espíritu Santo. Pero aprendemos también en la palabra de Dios varias cosas en cuanto a los dones. Que esto no debe ser motivo de orgullo porque no son nuestros, son de Dios en nosotros. No son para nuestra complacencia. Los dones son para la gloria de Dios. Estamos usando adecuadamente los dones que el Señor nos ha dado, los estamos administrando como Dios quiere. ¿Y cuántas veces nos negamos a usar nuestros dones? Que no siempre creo que son de nuestro agrado. No siempre valoramos lo que el Señor nos ha dado porque nosotros queremos hacer otra cosa, ¿no? Los dones son para beneficio de los creyentes, son para bendición de todos los hombres. No son garantía de una vida santa, porque no son nuestros, vienen de Dios, no dependen de nuestra santidad, no dependen de nuestra entrega, es un regalo de Dios, un don es un regalo de Dios. Y un ejemplo de esto es la iglesia de Corintios, que si vemos a la palabra era rica en dones espirituales, pero era una de las iglesias más carnales, según Pablo, ¿no? Eh, no somos nosotros los que decidimos qué clases de dones vamos a tener. Son dones elegidos por el Señor y es Él el que en su soberana decisión decide qué dones darnos. Y dice la palabra de Dios que todos los creyentes tenemos dones. Y esto me tocaba, me llevaba a reflexionar. Le decía al Señor semana pasada,
que estaba con el tema de los dones, decía, Señor, ¿estoy usando bien los dones? ¿Estoy administrando bien el don? ¿Sé qué don tengo? ¿Sé diferenciar lo que tú me has dado? ¿Sé administrarlo? ¿Sé compartirlo? Creo que es una oportunidad para plantearnos realmente dónde estamos, qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado, ¿no? El éxito en la obra del Señor no depende de los talentos en sí, sino de nuestra fidelidad a Dios en el uso de ellos. Que Dios nos va a respaldar de acuerdo a nuestra fidelidad. Dice la palabra de Dios que Dios nos premiará no por la cantidad de dones que tuvimos, sino por la fidelidad con la que usamos esos dones que Él nos dio. Y nos dio dones por gracia, no porque nos lo mereciéramos, sino porque Él nos amó y por su gracia tenemos esos dones. Otra de las características del mayordomo fiel, de los buenos mayordomos, es mostrar nuestra fidelidad en el servicio. Y vemos en Hebreos 11, del versículo 7, que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, de las cosas que iban a venir, con temor, dice la palabra de Dios, que él preparó el arca, pero con temor a que su casa se salvase. A los que primero quería abarcar eran los de su casa. El buen mayordomo, dice la palabra, que no solo enseña la palabra, sino que es modelo para la familia. Y cuán importantes somos en nuestra familia, ¿no? Porque ellos tienen los ojos puestos en nosotros y es nuestra familia los que mejores pueden testificar qué tan honestos somos. Si vivimos realmente lo que predicamos, si vivimos si hacemos lo que decimos, o simplemente lo decimos pero no lo practicamos. Cuán importante es para nuestra familia, porque en base a esto, ellos también se acercarán a Dios. Debemos ser ese espejo, ¿no? Y para ser ese espejo, debemos administrar lo que el Señor nos ha dado. El buen mayordomo tiene cuidado de su familia, tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de a los que los rodean, tiene cuidado de los que el Señor ama. Y esto es un desafío, creo, grande para cada líder, para cada pastor. Los grandes desastres que a veces han ocurrido en las iglesias locales, muchas veces suceden por la culpa y la responsabilidad, por la debilidad de los que Dios ha puesto como líderes. Y esto es triste, porque Dios dice que Él estará con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos levanta, que Él nos encamina, pero cuando nosotros descuidamos el ser guiados por Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, como líderes, como administradores de la gracia de Dios, no estamos exentos a tener errores y muchas veces iglesias son destruidas. Lamentablemente nosotros hemos tenido la oportunidad de ver iglesias destruidas por los pecados o porque el líder cae y hace estrago en una iglesia. La desobediencia, la lejanía de Dios, el no saber ser un buen mayordomo, el administrar la gracia de Dios, el administrar la presencia de Dios, el administrar todo lo que estamos viendo, ¿no? Esto me traía a la mente un pastor que amamos y que conocemos y que la iglesia súper bien, todo perfecto, pero su familia estaba destruida. Y Dios nos manda que nuestro primer ministerio es la familia. Si no administramos bien nuestra familia, ¿cómo podemos administrar la obra de Dios? Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe, que nos dé luz en todo tiempo. No nos creamos superiores, no nos creamos más fuertes que los fieles, ¿no? Yo siempre le digo a la congregación, no pongas tus ojos en mí, porque evidentemente si yo caigo vas a caer. No tienen que fijarse y creer en Dios y apoyarse en Dios, porque es Dios el que nunca falla. La Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude a ser transparente también en esto y no creernos los súper espirituales, ¿no? Yo al menos me falta mucho para creerme un poco súper espiritual. Creo que todos estamos eh, en línea, todos estamos, ninguno está exento de caer, ninguno está exento de
alejarnos de Dios y perder la gracia de Dios. Pero cuando nos involucramos y cuando pedimos al Señor ser buenos administradores, ser buenos mayordomos en el reino de Dios, tenemos su ayuda, tenemos su dirección, tenemos su sustento. Y a veces no es fácil, ¿no? Pero con el Señor todo es posible. Y muchas veces en el proceso aprendemos. A nosotros nos ha tocado aprender mucho en el proceso y realmente hemos visto la mano de Dios, cómo Dios te sostiene, cómo Dios te levanta. Pero que Dios nos libre, ¿no? De caer, que Dios nos libre de ser cegados y creernos mejores que nadie o creernos que siempre estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que siempre le digo al Señor que corrija mis errores porque evidentemente creo que tengo muchos. Pero bueno, el Señor tiene misericordia de mí y me levanta, ¿no? Otra de las características del buen mayordomo, aparte de tener cuidado de la familia, de la iglesia, tiene cuidado de sí mismo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Podamos tener esa actitud, ¿no? De tener cuidado de nosotros mismos, de la doctrina que estamos practicando, de lo que estamos haciendo. Hay muchos que nos están mirando como líderes, como pastores. Hay líderes hay gente que nos está mirando y somos espejo de ellos, que el Señor nos ayude a tener cuidado de nosotros mismos en todas las áreas. Pues haciendo esto, le decía Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a todos los que te rodean. Que esta palabra pueda resaltar en nuestro corazón cada día, ¿no? Tener cuidado de nosotros mismos, acudir a Dios, buscar, no desenfocarnos nunca, sino que estar siempre unidos al poder, a la gracia de Dios. Otra de las características es el buen mayordomo, el fiel mayordomo, trabaja en espera de su Señor. Y aquí hay un pasaje precioso que está en Mateo 25, 14 al 30. Cuando tengas un tiempo puedes leerlo. Es uno de los pasajes que realmente advierte duramente lo que le ocurrirá a los que no sean fieles en el servicio a Dios. Dios le dijo a este siervo palabras duras, porque eran administradores también, pero eran infieles. Y una de las palabras que el Señor le decía al siervo malo y negligente en el versículo 26, porque había escondido el tesoro, el don que Dios le había dado, no lo trabajó y estaba juzgando, ¿no?, al Señor. En el versículo 28 de esta historia dice que la apreciación que hizo de su Señor este siervo fue vana, porque este no se quedó con el dinero de los que habían trabajado, sino que el jefe, el Señor, lo repartió a quien más había trabajado, ¿no?, al que tenía más talento. Pero este siervo, cobarde tal vez, dijo que no había trabajado porque su Señor, él conocía a su Señor y decía, quería apropiarse del trabajo de otros. Pero el Señor le demostró que estaba equivocado porque no se quedó con ningún centavo de sus siervos, sino que lo entregó a su mismo siervo fiel. Que podamos recapacitar, podamos meditar en el Señor. ¿Qué tipo de siervos estamos siendo? ¿Qué tipo de mayordomos estamos siendo? ¿Estamos siendo fiel en todas las áreas que el Señor nos está pidiendo? ¿O estamos escondiendo los regalos que el Señor nos ha dado? La Biblia dice que los cobardes no estarán en la gloria de Dios. El siervo fiel no debe tener temor. Y muchas veces el temor nos juega una mala pasada, porque ¿quién no ha sentido temor? Yo vivo sintiendo temor, vivo orando al Señor que me dé la fuerza, que me dé la claridad en todas las áreas, porque creo que todas las circunstancias y que todas las vivencias crean temor, o tal vez yo soy así y a mí me da mucho temor el poder quedar con alguien, aconsejar a alguien, siempre pido al Señor la dirección y estar sabiendo que es Dios el que nos puede ayudar, ¿no? Que nunca se nos haga cotidiano el poder ir a hablar con alguien y aconsejar a alguien, sino que pidamos siempre la dirección a Dios. Y aunque tengamos temor, creer que el Señor, a su palabra, donde dice el Señor que Él estará con nosotros todos los días. Y esa fue una promesa que el Señor nos dejó en Hebreos. En Hebreos 13:6 dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿cuántas veces en las situaciones, cuántas veces, si bien la sabemos la palabra,
pero nos cuesta aplicarla, nos cuesta creer que el Señor está con nosotros y que no debemos temer, que Él es nuestro Dios, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, dice la palabra que Él es nuestro pronto auxilio. Por último, en esta historia vemos que el siervo infiel no tuvo un buen final. El siervo, aquel que no supo manejar, que no supo administrar lo que el Señor le había dado, fue echado, dice, a las tinieblas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Que Dios nos ayude, porque Él nos ha llamado por su gracia para que le sirvamos en su obra. Nos ha dado el privilegio que seamos administradores de los bienes que le pertenecen a Dios. No son nuestros, les pertenecen a Dios. Y esto es un gran privilegio, pero los grandes privilegios siempre encierran grandes responsabilidades. De manera que la exhortación que nos hace el apóstol Pablo es que sirvamos al Señor con fidelidad y del Señor recibiremos la recompensa. Es un tema que creo que nos desafía en todas las áreas, como dije hace un momento, y que no pasa de moda. Creo que es un tema que es real en cada momento de nuestra vida, es real en todas las áreas, como líderes, como mayordomos de la gracia, del poder de Dios. Que Dios nos ayude a examinarnos siempre y a ir a la palabra de Dios, que seamos esos buenos administradores. Dios nos ha dado gracia. Estamos administrando bien la gracia de Dios. Estamos llevando bien como el Señor quiere, que mostremos su gloria. Debemos ser portadores de la gloria de Dios, pero muchas veces, como decía antes, ¿no? Muchas veces decimos una cosa, pero nuestro testimonio dice otra. O decimos, predicamos y hablamos tanto, pero después en nuestra vida tenemos una teoría diferente. Dios nos quiere transparente, Dios nos quiere fieles, Dios quiere que aprovechemos su gracia, su ayuda para hacer luz en medio de las tinieblas, para saber llevar esta mayordomía, porque Dios nos va a pedir cuenta un día, cómo administramos, ¿no? Todas las áreas, cómo administramos a veces hasta nuestros sentimientos, hasta nuestras emociones, cómo administramos nuestras emociones. Yo me admiro mucho porque creo que los hombres son muy diferentes en las emociones, ¿no? Las mujeres somos un poco más, más complicadas y a veces aprendo mucho de los hombres, pero el Señor nos hizo así, debemos también saber, aprender a administrar nuestras emociones con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Y sé que Dios no nos dejará en todas las áreas, que el Señor nos ayude a poder examinarnos, poder presentarnos ante el Señor como mayordomos fieles. Yo quiero compartir esto, es lo que el Señor puso en mi corazón. Tengo mucho más, pero es lo que el Señor me hace sentir y creo que realmente es lo que nos toca, ¿no? Y lo que debemos hacer, controlar los recursos del reino de Dios. Somos llamados a administrar las cosas del reino. Y creo que es un privilegio, pero como decía al final, también es una gran responsabilidad. Ojalá que el Señor se agrade siempre de nuestra mayordomía, tanto en casa como en las iglesias. Señor nos guíe y que el Señor nos dé luz, dirección en todas las áreas. Amén.